Buenas noches a todos y bienvenidos entonces a este Zoom, a este webinar sobre trasplante hepático. Lo hemos dado en llamar seguimiento a largo plazo, una cuestión de todos, porque justamente queremos que la llegada de esta temática sea masiva a todos los especialistas. Yo soy la doctora Miriam Cuarterolo, especialista en hepatología pediátrica, formo parte del Comité Nacional de Hepatología de la Sociedad Argentina de Pediatría y del grupo de trasplante de la Sociedad Latinoamericana de Gastrohepato y Nutrición Pediátricas. Me acompañó en la organización de este webinar la doctora Rosa María Machado, que es la secretaria, especialista en gastro y hepatología pediátrica, y tenemos el honor de contar con dos oradores con una frondosa trayectoria en trasplante hepático pediátrico, la doctora Mirta Sioca, hepatóloga pediatra del Hospital Alemán de Buenos Aires, y el doctor Daniel D'Agostino, gastroenterólogo y hepatólogo, jefe honorario del Servicio de Gastro, Hepato y Trasplante Hepático e Intestinal del Hospital Italiano de Buenos Aires, y Council de FISGAN. También tenemos el gusto de tener como integrantes del panel reactivo a la doctora Verónica Botero Osorio, coordinadora del Servicio de Gastro y Hepatología Pediátrica de la Fundación Universitaria Valle de Lili, Unidad de Trasplante Hepático, profesora asociada de la Universidad ICESI y miembro activo de distinguidas sociedades científicas de Cali, Colombia, y a la doctora Carola López, especialista en gastro y hepatología pediátrica, trabaja en el Programa Nacional de Trasplante Hepático de Montevideo, Uruguay. Les adelanto que este es el primer webinar de dos, el próximo va a ser desarrollado el día 8 de diciembre. La primera conferencia está a cargo de la doctora Mirta Sioca, y se trata, el tema es infecciones e inmunizaciones en el post-trasplante. Así que Mirta, te dejamos como para que comiences tu charla, y gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias Miriam y Rosa María por la presentación, y gracias al grupo de trabajo de trasplante hepático del ASGAM por la invitación a participar en este webinar. Dentro del seguimiento post-trasplante me voy a referir a complicaciones infecciosas e inmunizaciones. Las complicaciones infecciosas incluyen el post-trasplante y dependen de la severidad de la enfermedad hepática que motiva la indicación de trasplante y posteriormente la intensidad de la inmunosupresión. Sabemos que la cirrosis presenta una disfunción de los mecanismos defensivos del huésped, con lo cual facilita la predisposición a desarrollar infecciones. Es necesario, dentro de la evaluación pretrasplante, valorar el riesgo de infección que a posteriori puede tener el paciente, y eso nos va a permitir modificar estrategias profilácticas o terapéuticas que podamos instrumentar luego del trasplante. Es necesario considerar la historia de exposición a agentes infecciosos, la existencia de infecciones previas, todo esto en la evaluación pretrasplante, ¿no es cierto? Y en el seguimiento del paciente pretrasplante. Las infecciones previas, las serologías que nos hablan de infección latente, los patrones de colonización de organismos multiresistentes, la inmunización, que hay que ser muy celoso de que esté completa, y la mayor movilidad global que hoy en día existe. Con lo cual, hay predisposición muchas veces para enfermedades infecciosas endémicas que tenemos que valorar, y los factores de riesgo de acuerdo a la epidemiología local y al patrón de resistencia que nos van a permitir el manejo de infecciones en el post-trasplante. Las infecciones pueden estar derivadas del receptor o del donante, de las complicaciones quirúrgicas o nosocomiales, son mayores durante el primer mes post-trasplante, por supuesto, lo mismo que las infecciones oportunistas durante el primer año post-trasplante pueden presentarse, influye el polimorfismo genético del sistema inmune innato del donante y del receptor,
es importante el diagnóstico temprano de infecciones para realizar una vigilancia estrecha e implementar protocolos específicos. Hay que hacer un tamizaje riguroso del donante y del receptor para ver infecciones latentes o activas. La incidencia de infección en el post-trasplante es elevada, más del 50%. Predomina la bacteriana, un 70%, luego la viral y en último lugar la fúngica. Tenemos 3 periodos para caracterizar las complicaciones infecciosas. El primer mes, o sea que el post-trasplante inmediato, de 1 a 6 meses, el periodo intermedio, y más allá de los 6 meses, que sería el seguimiento alejado, el post-trasplante alejado. Es necesario, es necesario considerar los factores de riesgo que nos pueden conducir a una infección en el post-trasplante. Y ya tenemos que tener en cuenta factores desde el pre-trasplante, como es la edad, la enfermedad de base, las hospitalizaciones en cuanto a duración y frecuencia durante el pre-trasplante, la cirugía pre-trasplante, como en el caso de la atresia de vías biliares, donde sabemos que es sometido en la mayoría de los casos a una operación de Kasai, las complicaciones de la enfermedad hepática crónica que haya presentado el paciente al momento del trasplante, ya sea hemorragias digestivas, síndrome ascítico edemastoso, etc. La desnutrición que muchas veces acompaña a estos pacientes, las exposiciones ambientales, ya sea de la comunidad, agentes de la comunidad o del hospital mismo, que vienen ya de sus internaciones, y los posibles viajes de acuerdo a la movilidad familiar que acompaña al paciente. Dentro del periodo perioperatorio tenemos también una serie de consideraciones a tener en cuenta y que nos van a orientar acerca de la infección post-trasplante. El tiempo de injuria isquémica, la cirugía prolongada, todos factores que contribuyen, transfusiones necesarias, problemas técnicos, patógenos del donante, la existencia de cánulas y catéteres y las cánulas permanentes. Y post-trasplante vamos a tener en cuenta la inmunosupresión, es decir, la dosis, los agentes que vamos a indicar, la existencia de rechazos, neutropenia o alteraciones metabólicas, que son efectos adversos de la medicación, la existencia de infección viral, la exposición ambiental, ya sea de la comunidad o hospitalaria, y las cánulas permanentes. Todos son una serie de factores que tenemos que tener en cuenta del pre-trasplante al post-trasplante. La infección post-trasplante tiene la siguiente cronología que nos permite caracterizar el predominio etiológico. Es decir, durante el primer mes post-trasplante predomina la infección bacteriana, tiene su origen en problemas técnicos, infección de la herida quirúrgica, neumonía, bacteriemia, virus, o los virus respiratorios como influenza, parainfluenza o virus sincicial respiratorio. Y la infección fúngica como cándida y aspergilosis. Entre 1 y 6 meses, el periodo intermedio, predomina la infección bacteriana, que proviene de complicaciones posoperatorias, que muchas veces vienen ya desde el primer mes post-trasplante, mayor inmunosupresión. Se puede producir en este periodo la reactivación del CMV o del Epstein-Barr, y las infecciones oportunistas como el Pneumocystis jirovexi, Aspergillus o Toxoplasma. Ya en forma más alejada, más allá de los 6 meses, tenemos 2 situaciones que hay que tener en cuenta. El mal funcionamiento del injerto, donde allí entran a jugar las infecciones oportunistas, virus respiratorios, reactivación del CMV tardía y mayor inmunosupresión en el caso de complicaciones tipo rechazos. Ya si hay un buen funcionamiento del injerto, donde no nos enfrentamos con todas las complicaciones mencionadas, vamos a tener asociado a menor inmunosupresión, por supuesto, y ahí va a entrar en juego los virus respiratorios de la comunidad con evoluciones comunes, normales como en cualquier niño no trasplantado. A pesar de los avances en técnica quirúrgica, inmunosupresión, métodos diagnósticos para identificar y prevenir infecciones, las infecciones bacterianas son la complicación más importante en trasplante hepático. La incidencia es variable, va del 25 al 68%. Y en las últimas 2 décadas entraron en juego los organismos multiresistentes que han ido en aumento.
y que generan preocupación en la evolución de estos pacientes. Voy a mencionar un par de publicaciones recientes, de estudios de centros muy importantes. Este es habla de las infecciones bacterianas en niños luego del trasplante hepático, en un centro sobre 345 pacientes. Es el grupo de trasplante hepático pediátrico del Hospital de Bicêtre, uno de los centros más importantes del mundo en trasplante, con gran experiencia en el tema. Y durante un periodo de 9 años, ellos observaron 235 infecciones bacterianas en 162 trasplantes, es decir, una incidencia del 47%. 32 fueron neumonías, 104 infección de herida quirúrgica, 27 infección urinaria, 40 bacteriemias. Sepsis se observó en el 54%, sepsis severa en el 9%. Shock séptico en el 17%, y 9% fueron fallecidos por shock séptico, dentro de los pacientes con shock séptico. Los factores de riesgos independientes que observaron estos autores para infección de herida quirúrgica, para sepsis severa o shock séptico, fueron la aportación de organismos multiresistentes y tacrolimus mayor de 20. Son los dos factores que, de acuerdo a estudios multivariados, lograron detectar. Y para producir neumonía o infección de herida quirúrgica, también la duración de la ventilación mecánica. Bueno. Este es otro artículo también bastante reciente de otro de los hospitales de Francia, el del Necker. Durante un periodo de 9 años también habla de drogas multiresistentes en pacientes pediátricos trasplantados. Es un estudio retrospectivo donde se vieron 142 trasplantes entre 137 pacientes, diagnosticaron 93 infecciones bacterianas en 67 trasplantes, es decir, 47%, el mismo porcentaje que en el artículo anterior. Aislaron 82 patógenos. El más frecuente fue Klebsiella pneumoniae, el 23%. Y los factores de riesgo para esta infección fueron el bajo peso y la implementación de malla de Gore-Tex. 61 eran portadores de organismos multiresistentes y de esos 61, 16 se infectaron. También vieron portación de enterobacterias productoras de beta-lactamasa, con portación en heces, y esto fue asociada con infección. Dentro de ellos, 4 pacientes fueron fallecidos, y los fallecidos fueron por Klebsiella pneumoniae. Lo que observaron todos estos autores es el predominio en los últimos años de infecciones por gram negativo, a diferencia de lo que ha ocurrido anteriormente, décadas anteriores, donde predominaban los gram positivos. Este es otro de los artículos muy interesantes del King's College, un centro de gran aflujo de pacientes trasplantados de distintas partes de Europa y otros continentes, donde habla de epidemiología, factores de riesgo y evolución debido a este tipo de organismos en trasplantes pediátricos. En la era, ellos trataron de analizar en los últimos 2 años, donde ellos implementaron el screening minucioso y la implementación terapéutica o profiláctica rápida. Entonces ellos hablan de que los organismos multiresistentes son una problemática creciente en trasplante. Se encuentra el estafilococo aureus resistente a la meticilina, el enterococo banco resistente y las bacterias gram negativas multiresistentes. Producen elevada morbimortalidad. Esta es una revisión retrospectiva de 2 años, y para ver el impacto del tamizaje activo de estos organismos multiresistentes y la administración temprana de antibióticos. Son 96 pacientes que siguieron en 2 años, el 33% tenían colonización con un microorganismo multiresistente, 23% estaban infectados de los colonizados. Acá hubo predominio de gram negativos también. El gram positivo eran 15 colonizados y 6% infectados. Y los gram negativos, 27% colonizados y 16% infectados. Y la más frecuente fue la enterobacteria productora de beta-lactamasa.
Y dentro de las enterobacterias carbapenem resistentes, que también son bastante severas, colonizaron 6% y 3% se infectaron. O sea que ellos vieron una gran reducción de los pacientes infectados con esta sistemática de control precoz, detección, aislamiento y una terapéutica o profilaxis temprana. Mostraron el porcentaje histórico que era de 30% colonizados y 25% infectados, que era muy superior a lo que ven en esta última experiencia. Menciona que algunos factores de riesgo son inevitables, por supuesto, y ellos aconsejan reducir el uso excesivo e indiscriminado de antibióticos, por supuesto, hacer la búsqueda activa del organismo multiresistente, iniciar temprano administración de un antibiótico adecuado e implementar estrategias preventivas. Todo eso facilitó los resultados favorables que ellos consideraron. En cuanto a las infecciones virales, son causas importantes de morbimortalidad. El grupo herpes incluye citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes simple y varicela zoster, son los más frecuentes, y los menos frecuentes son herpes virus 6, 7 y 8. Estos virus producen latencia y reactivación intermitente. Pueden producir infección primaria, reactivación, luego de la latencia, o reinfección con una nueva cepa. El citomegalovirus es una de las infecciones más importantes, más importante cuando la infección es primaria, procede de un donante positivo y receptor positivo, negativo. Esto produce mayor morbimortalidad. El síndrome de CMV se caracteriza por fiebre, leucopenia y trombocitopenia, y la enfermedad CMV invasiva por neumonitis, hepatitis, enfermedad gastrointestinal, miocarditis y menos frecuentemente encefalitis y retinitis. El citomegalovirus produce un efecto inmunomodulador indirecto, con mayor susceptibilidad a otras infecciones oportunistas como Aspergillus y Epstein-Barr virus con evolución a síndrome linfoproliferativo, produce mayores rechazos. Son todas facilitaciones que produce esta infección. El método de diagnóstico y monitoreo de la infección se realiza con cuantificación de DNA del CMV por técnica de PCR cuantitativa. La prevención la realizan según los centros con profilaxis universal en todos los pacientes de riesgo, con ganciclovir, o terapia preventiva con PCR semanal los primeros 3 meses. Y eventualmente, frente a la positividad, el tratamiento. El tratamiento con ganciclovir intravenoso, valganciclovir oral, y si hay resistencia, foscarnet o cidofovir. El virus de Epstein-Barr puede producir una infección desde una simple mononucleosis hasta un linfoma. El síndrome linfoproliferativo es la complicación más seria de este agente, y hay más riesgo de infección cuando el donante es positivo y el receptor negativo. El virus de Epstein-Barr, el receptor positivo, puede reactivar el virus cuando hay inmunosupresión elevada. El control se realiza con PCR del virus de Epstein-Barr en pacientes de riesgo, PCR cuantitativa. Cuando es elevada, hay que prevenir el desarrollo del linfoproliferativo con reducción de la inmunosupresión. Y hasta el día de hoy no hay consenso sobre la frecuencia del control de las PCR en el seguimiento post-trasplante. Es decir, nosotros lo hacemos anualmente y de acuerdo a la evolución, pero algunos la realizan más seguido, es decir, no hay consenso y es de acuerdo al centro. El virus de Epstein-Barr transforma e inmortaliza los linfocitos B para producir la infección latente. En el huésped normal, la proliferación de células B inmortalizadas está limitada por la respuesta de linfocitos T citotóxicos. En cambio, en el trasplantado, la inmunosupresión empeora esta respuesta de linfocitos T citotóxicos y genera el desarrollo de linfoproliferación no controlada con desarrollo de linfoproliferativo de distintos tipos, hasta linfoma, como dijimos. Acá simplemente para ver el impacto del síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus tipo 2, en niños con enfermedad hepática. Este es un artículo de posición de la Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica Europea, en conjunto con la Sociedad de Trasplante Hepático Pediátrico. Aquí incluye inclusive en este artículo de posición evidencias en adultos. Nos dice que pacientes con enfermedad hepática crónica y trasplante no producen una enfermedad severa con el COVID.
La atención se fijó porque se reportó descompensación aguda post-trasplante inmediato en mayor inmunosupresión. Ahí sí habría que tener cierto cuidado, cuando uno aumenta la inmunosupresión por un rechazo, por ejemplo. La vacuna COVID está en evolución, como la conocemos todos, y los futuros estudios nos van a hablar del manejo, el tiempo del trasplante ideal para indicarla, y su inmunogenicidad de acuerdo al mismo. Este es un artículo también reciente de un centro de referencia de Latinoamérica, del Hospital Sírio-Libanés de San Pablo, Brasil, donde participaron nuestras amigas Gilda Porta e Irene Miura, sobre el impacto del COVID en niños, la infección COVID en chicos y adolescentes después del trasplante. Es un estudio que data de marzo del 2020 a octubre de 2021, 74 pacientes trasplantados durante la pandemia. La severidad del COVID-19 fue moderada a severa en 4 pacientes, pero de aparición precoz, los más pequeños trasplantados, y se presentó en menos de 6 meses post-trasplante. Sin embargo, la mayoría de los pacientes, 70, tuvieron una infección asintomática, leve, y ya la edad media fueron 82 meses, o sea que fueron pacientes más grandes. Vamos a pasar ahora a las inmunizaciones, la importancia de las inmunizaciones. Este es un calendario nacional de vacunación accesible a todos, esto es de nuestro Ministerio de Salud de Argentina, donde habla de que las vacunas son gratuitas y están accesibles en todos los centros públicos y hospitales públicos de todo el país. No voy a referirme en detalle para no perder el tiempo, ya lo conocen todos. Este también es otro esquema del Ministerio de Salud de la Nación, donde habla que las vacunas son accesibles, son obligatorias, y que el niño puede tener acceso sin la necesidad de una orden médica. Y aquí lo separa lo veo más práctico, por edades, hasta los 2 años, primero recién nacido, hasta el año, hasta los 2 años, 5 años, 11 años, jóvenes y adultos, embarazadas y adultos mayores. Estas son todas las vacunas que tenemos que indicar que son obligatorias en el pretrasplante esencialmente: el BCG, neumococo, difteria, tétano, citoferina, hepatitis A y B, poliomielitis inactivada, meningocócica, hemófilos influenza B, varicela, rotavirus, sarampión, parotiditis, rubiola, virus del papiloma humano y antigripal. Y este es un esquema que tenemos que considerar, sobre todo en el pretrasplante, para aquellas vacunas a virus vivos, como la MMR y la varicela, donde se puede anticipar su administración, son los esquemas acelerados, en vez de indicarla a los 12 meses, indicarla a los 6 meses en aquel paciente que tenga indicación de trasplante antes del año. Y también se puede anticipar a los 9 años la HPV, la vacuna de HPV, en vez de los 11 años. Todo esto nos facilita tener al paciente inmunizado previo al trasplante, así que es un hecho que tenemos que considerar muy especialmente. La doctora Amy Feldman es una de las que más trabajó sobre el tema de la inmunización en pacientes trasplantados, sobre todo siguiendo trasplantes de órganos sólidos en general, que tienen muchas consideraciones en común. Y aquí habla de la incidencia de hospitalización por infecciones prevenibles por vacunas siguiendo trasplante de órganos sólidos, y nos habla de la morbilidad, la mortalidad y el costo. Es un alto número de pacientes, cerca de 7.000, menos de 18 años de edad, 5 años de seguimiento de 45 centros, los hospitalizados fueron el 17% y los fallecidos 1.7%. Es decir, la infección producida prevenible por vacunas que adquieren estos pacientes inmunosuprimidos producen mayor morbilidad, mayor mortalidad y mayor costo. Hace un análisis exhaustivo del costo también. Esto también por la misma autora, muy reciente, habla del porcentaje de niños y adolescentes con vacunas, ya acá individualmente, cada una de las vacunas, qué porcentaje está actualizado al trasplante. Y vemos que ninguno es el 100%, vamos desde el 50% en el hemófilos influenza B, hasta el 90% papiloma humano, 94% meningococo, y en el medio tenemos de 60 y pico, 77 la polio. Vemos la subinmunización en pacientes que van a ir al trasplante. Estos son 2 artículos también muy interesantes de reflexión sobre la importancia de priorizar las inmunizaciones pre y post-trasplante en una era en la cual hay rechazo hacia las vacunas, que eso lo sabemos,
y brotes epidémicos de infecciones prevenibles por vacunas, que también lo conocemos, y que es a nivel mundial. Y la subinmunización en receptores de trasplante hepático pediátrico, un llamado de atención a la comunidad pediátrica. Es decir, destaca el aumento del rechazo a las vacunas con menor inmunidad de rebaño, por supuesto, gran riesgo para inmunosuprimidos, mayor morbilidad, mortalidad y costos de internación. Muchos receptores de trasplante de órganos sólidos no tienen inmunización actualizada. La inmunización pretrasplante otorga mayor inmunogenicidad, y las vacunas a virus vivo protege contra el sarampión, paperas, rubiola y varicela post-trasplante, indicándola en el pretrasplante. Los niños con alteración de su sistema inmunológico son más vulnerables ante las infecciones que el resto de la población. El rol de los médicos pediatras y especialistas trabajando en equipo es fundamental, porque tienen en cuenta vacunas y esquemas especiales que requieren por su patología de base, como dijimos, la anticipación de la vacuna en aquellos pacientes para trasplante. La inmunización adecuada de los convivientes y del equipo de trasplante es un factor importante a tener en cuenta por el equipo tratante. Es fundamental educar a los especialistas y profesionales vinculados con el trasplante, proporcionar datos acerca de la seguridad y eficacia de las vacunas en esta población, y mejorar la comunicación entre el paciente, su familia y el equipo de trasplante. Se ha demostrado que tecnologías de la información en salud mejoran la comunicación en enfermedades crónicas. Bueno, para terminar, podemos decir que las infecciones constituyen una causa importante de mortalidad en el trasplante hepático pediátrico. El conocimiento de los factores de riesgo y los agentes etiológicos prevalentes en etapas post-trasplante van a facilitar un manejo preventivo y o terapéutico adecuados. Es necesario jerarquizar el cumplimiento del plan de inmunizaciones correspondiente al pre y post-trasplante para prevenir el riesgo de infecciones severas en estos pacientes inmunosuprimidos. Como comunidad pediátrica debemos unirnos para fortalecer las políticas de inmunización en niños trasplantados hepáticos, considerando que es una población de alto riesgo que recibe atención conjunta de profesionales de atención primaria y múltiples subespecialidades. Para finalizar, una invitación al 7º Congreso Mundial, que se va a realizar en Buenos Aires, del 4 al 7 de diciembre de 2024, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica. Los esperamos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctora Sioca. Excelente, muy práctica su exposición, así que muchas gracias. Y bueno, ahora dejamos de compartir esta pantalla, invitamos al doctor Daniel D'Agostino a su charla. La misma se trata de función renal, alergia, obesidad, hígado graso, desarrollo neurocognitivo, rendimiento escolar y mala adherencia en el post-trasplante. Bueno, gracias Daniel, adelante. Bueno, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, según dónde están. Bueno, en honor al tiempo, vamos a tratar de acortar un poco la charla, porque si no va a ser muy larga. Voy a hablar de las complicaciones alejadas al trasplante hepático pediátrico, alejadas en el tiempo, ¿verdad? Porque como habitualmente uno dice, cuando la interacción humana se expresa históricamente con hechos, momentos y parte de la historia, es que es una saga que continúa esto. ¿Y cuándo empezó esto? Fue en el año 80, cuando el doctor Thomas Starzl, con el advenimiento de la ciclosporina, comenzó a dar una nueva era, que es la era de los trasplantes, y sobre todo la era del trasplante hepático. Él había comenzado en el 67, con un niño casualmente, con una atresia de vías biliares, que falleció a los 3 meses, pero en el año 80 comenzó en la Universidad de Pittsburgh con este nuevo inmunosupresor llamado ciclosporina, y el éxito del trasplante fue un hecho. Y 3 años después la FDA americana consideró el fin de la época experimental de trasplante y la transformó en una época clínica. El doctor Starzl contó en sus primeros momentos lo que había sido la enormidad de la tarea,
Este era un hecho puramente quirúrgico, era un hecho de un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista quirúrgico, y está refrendado por esta nota que hacía Starzer con las dificultades técnicas que hacía en el trasplante. Sin embargo, este hecho terrible quirúrgico y que ha dado lugar a este seguimiento, como yo digo, el seguimiento en el tiempo y a largo tiempo, nos podemos dividir en este seguimiento en 3 periodos. El periodo inicial, que es la evaluación del receptor, las indicaciones, candidato y evaluación del donante, para seguir después al periodo de trasplantes, el periodo casi netamente quirúrgico del trasplante, el posoperatorio inmediato, las enfermedades inmunológicas, las infecciones, como vimos, las complicaciones quirúrgicas. Estas son las complicaciones posoperatorias tempranas. Pero pasa el tiempo y el paciente trasplantado persiste, y sigue en seguimiento por los hepatólogos, por los grupos interdisciplinarios, por los gastroenterólogos, por el pediatra, y se transforma en el posoperatorio alejado. Y de esto, de los problemas actuales, las complicaciones alejadas, es la que me voy a referir. Al compromiso renal, a la hipertensión arterial, a la alergia, a la obesidad, a la evolución neurocognitiva, el rendimiento escolar, y bueno, veremos lo que sale después de la conversación del futuro. Me voy a basar en un trabajo muy interesante en el cual Josefina Martinelli, nuestra querida Josefina, que es nuestra médica de nuestro servicio, que cuando rotó por la Universidad de Bicêtre, en Bicêtre hizo este interesantísimo trabajo, en el cual hizo un trabajo que por primera vez se hacía, que son los sobrevivientes a 20 años de trasplante, y sobre todo pasando casi hasta los 30 años, porque hasta ese momento se hablaban de los 5, 10 años, pero ahora llegamos ya a la vida del adulto. Y en esto, ella mostró claramente, en este seguimiento a los 20 años, 2 hechos fundamentales, que es lo que voy a detallarles. Fíjense en esta tabla, la caída del filtrado glomerular. Pacientes que tenían filtrado glomerular normal eran de 65, era el 65%, con glomerular normal arriba de 89 mililitros/minuto. Pero pacientes debajo de eso, con diferentes estados de caída de filtrado, estábamos el 27, el 5, el 2 y el 1, es decir, prácticamente el 35% de los pacientes en el larga data, en el largo tiempo de 20 años, tenían caída del filtrado renal. Junto con esto eran 101 pacientes estudiados en la sobrevida, el 20% de los mismos tenían hipertensión arterial en esta época. Obviamente que esto era una época combinada en que estaba la ciclosporina y ya había comenzado el tacrolimus. Y como todos saben y todos conocen la farmacocinética y los estudios de la ciclosporina y el tacrolimus, son productores de hipertensión arterial, sobre todo la ciclosporina. Cuando uno expresa enfermedad renal en el paciente trasplantado, no debe olvidarse que los pacientes con enfermedad hepática habitual, enfermedad hepática crónica, cursan con enfermedad prerrenal o disfunción prerrenal en el pretrasplante, o tienen momentos hipóxicos, episodios hipóxicos o prerrenales en el episodio, en el perioperatorio de trasplante. Y no solo es por el seguimiento y por las drogas inmunosupresoras, que también constituyen la enfermedad y junto con hipertensión. Entonces siempre hay que considerar la disfunción del renal como una causa en la cirrosis, que puede ser esta la que lleva a la insuficiencia o la dificultad o la insuficiencia renal. Hay que recordar que el 70% de los pacientes, digamos, cirróticos, puede tener una disfunción renal fundamentalmente hemodinámicamente por alteraciones prerrenales. Factores precipitantes, tienen que recordar todos, los factores precipitantes que son las infecciones, la peritonitis bacteriana espontánea, los sangrados, diarreas y drogas que se hacen en el paciente con disfunción renal en el paciente cirrótico. Y acá en esta gráfica podemos ver, podemos observar que
Los pacientes con injuria hipóxica o fundamentalmente en el perioperatorio, la caída digamos, de la disfunción renal en el paciente, digamos, en el largo seguimiento, es un poco mejor, pero bastante peor que aquellos que tienen función renal normal que llegan al trasplante. Y mucho peor son aquellos que la evolución de estos hígados, de estos riñones, son de aquellos pacientes que tienen enfermedad renal como una necrosis tubular aguda o un síndrome hepatorrenal. Es por eso que el síndrome hepatorrenal constituye una de las entidades más severas para considerar de la función renal posterior, y es a considerar cuando uno dice que va a trasplantar a un paciente con síndrome hepatorrenal, que tiene que ser trasplantado antes de 6 meses que el paciente entre en diálisis, porque la función renal después se deteriora severamente, hacer un hepatorrenal. Biopsia, les estoy mostrando cómo se ve una toxicidad renal por ciclosporina, una toxicidad crónica, cómo se ve un glomérulo en oblea, que se llama, que está absolutamente obstruido, y cómo se ve la arteria también pequeña, cerrada, y con una fibrosis, digamos, intersticio tubular, que habla que este paciente va llevando por la inmunosupresión a la insuficiencia renal. Pero este trabajo que mostraba Josefina Martinelli, el trabajo de Bisset, es un trabajo que fue muy interesante, y como ustedes vieron, casi el 70%, el 25% de los pacientes tenían alteraciones de la función renal. Pero un reciente trabajo también de la gente del King College, Nigel Heaton y Anil Dhawan, mostró algo muy interesante. ¿Qué es esto? Depende de cómo uno se valore la función renal, porque si se valora con la función del filtrado glomerular con creatinina, es una cosa, y si se valora la función renal con un Cleren o con cistatina C, la función renal es mucho peor. Y acá se puede ver cómo la evolución de las diferentes drogas afectan, digamos, la evolución del fallo renal en el post-trasplante a largo tiempo de seguimiento. Es decir, que buscar una buena evolución y conocer la evolución de los pacientes, hay que saber cómo uno lo tiene que seguir y cómo lo tenemos que controlar. ¿Cómo se controla? Se controla con la creatinina sérica, con la urea, y la cistatina C es un orientador muy grande de lo que va haciendo en la función renal. También microalbuminuria y la proteinuria, recuerden que esto es un elemento muy sugestivo cuando hay esto que significa microfiltrado y daño del filtrado renal. Y llevando a el CLIN de creatinina y el CLIN de cistatina son los mejores indicadores de lo mismo. Hay que recordar que todos los pacientes que tienen este cuadro tienen alteraciones de la presión arterial, la cual debe ser monitoreada permanentemente en los pacientes el seguimiento temprano, pero también el seguimiento tardío. ¿Cómo son las recomendaciones digamos, de evaluar la función renal? Diariamente, durante los primeros 7 días, después 2 a 3 veces por semana durante el primer mes, después mensualmente durante los primeros años, después mensualmente, digamos, entre 7 a 12 meses, y cada 2 a 3 meses después del primer año. La función renal es un talón de Aquiles del seguimiento prolongado en estos pacientes. Fíjense, en este trabajo también muy interesante de Valerie McLean, publicado hace unos años, pero que es muy interesante porque revela lo que pasa con la presión arterial. En el trabajo de Josefina se mostraba que el 20% de los pacientes tenían presiones arteriales elevadas. En este trabajo, pero de 1 a 5 años de seguimiento, se observa que entre el 17.5 al 27.5 de pacientes tenían hipertensión arterial.
En estas pacientes, una vez por lo menos, en una o dos visitas, tenían cuadros picos de hipertensión arterial. Pero más interesante es lo que se ha aparecido en este trabajo del 2021, cuando el control de la presión arterial no es un control esporádico con una presión arterial en el consultorio, sino que es el control que se hace de presión ambulatoria continua, lo cual demuestra que casi el 47.2% de los pacientes estaban hipertensos, hablando de los que 20-25% de la presión tomada airadamente, el 47.2% eran hipertensos cuando hacía la presión ambulatoria, y 64.7% tenía un pattern non-dipper, que es un pattern muy importante, que no es el momento para describirlo, pero es muy importante. Alergia en el trasplante. ¿Qué pasó con la alergia? En el año 97 se describe el primer paciente alérgico con trasplante. Posteriormente se hace esta publicación y se habla del Brisbane Experience, que se habla de 60 pacientes de más de 10 años, de los cuales el 40% tenían alguna enfermedad alérgica, de los cuales alergia de novo, 12 de 60, el 20% eran alérgicos, y desde ahí en más empezamos a ver esta alergia como una entidad muy importante en los pacientes trasplantados. Recientemente, digamos, se ha mostrado, Chiara Bergamo ha mostrado un trabajo muy interesante, muy reciente, de mayo del 2022, que el 14.9% de 329 pacientes tenían alergia de novo. Hablar de la inmunotolerancia y hablar de, digamos, las drogas, hablar de la permeabilidad intestinal, hablar de las infecciones que padecen estos pacientes, son el uso corriente de uno pensar que estos pacientes son más alérgicos que los pacientes, digamos, controlados por otro tipo de enfermedades. En el caso de las alergias, es muy importante para los gastroenterólogos entender que hay, en el curso de la enfermedad, hay bastantes enfermedades gastrointestinales eosinofílicas. Las enfermedades gastrointestinales y eosinofílicas pueden ser del tipo general o esofagitis eosinofílica, y en esto tenemos el porcentaje casi 50 y 50, y cada uno se manifiesta de forma diferente, pero de la enfermedad gastrointestinal eosinofílica, la anemia, la trombocitosis, la hipoluminemia más frecuentemente, y son los cuadros que nos orientan a seguirlo. Obviamente todos estos pacientes tienen hipereosinofilia, pero la hipereosinofilia no hay una relación directa con las manifestaciones clínicas de esto, pero también son orientadores. Este es un gráfico, una tabla, un gráfico muy interesante que Francesca Mori también muestra, en el cual las enfermedades gastrointestinales corresponden a hacer una gastroadenofibroscopía, en el cual pueden responder a la dieta o pueden responder a diferentes otros tratamientos, y cuando las enfermedades alérgicas son mediadas a IgE, que presenta urticaria, angioedema o anafilaxia, el tratamiento es diferente, y obviamente no hay que olvidarse de que cada padre con esta situación tienen que estar cada familia con su inyectable de epinefrina para cubrir cualquier eventualidad. Es muy interesante también que en el transcurso de este año se publica este trabajo en el cual se observa que aquellos pacientes que tienen inmunosupresión y se le agrega micofenolato, hay menor sensibilización, menor alergia en los pacientes que solamente usan tacrolimus. Esto puede ser por dos cosas. Primero, un fenómeno, digamos, compartido en que mejora la inmunosupresión, entonces bajan la cantidad de tacrolimus, y esto mejora realmente el efecto alergénico. Acá se puede observar también en estas curvas, años post-trasplante, la diferencia de alergia con micofenolato y sin micofenolato.
Entonces, de la alergia como un mensaje para llevar a casa, alrededor del 50% de las alergias alimentarias de nuevo tras el trasplante se desarrolla en los primeros 6 meses después del trasplante. Los trastornos eosinofílicos se describen con frecuencia en pacientes que desarrollan alergia alimentaria. Se utilizan como tratamiento estándar para las alergias alimentarias, en asociación siempre con la dieta de eliminación, y la interrupción de tacrolimus en el cambio terapéutico a ciclosporina o a sirolimus y o la terapia con bicofenolato es una posibilidad en aquellos que tienen alergias muy severas o pueden ser amenazantes con la vida. Obesidad, síndrome metabólico, hígado. Digamos, es conocido que algunos chicos en el post-trasplante ganan peso exageradamente, que algunos chicos entran en la vida del adulto siendo obeso, y también es conocido que digamos, la ganancia temprana de peso hace que si esta ganancia temprana llega a más del primer año y persiste hasta los 3 años, es un futuro obeso el paciente en la etapa del adulto. Estas son curvas que muestran cómo en la etapa, digamos, del primer año, muchos chicos alcanzan el percentil 95 y algunos persisten y otros disminuyen. Aquellos que disminuyen, que persisten más de 3 años, van a ser obesos en la etapa del adolescente del futuro. Bueno, esto es lo mismo que muestran cómo va habiendo obesidad, pero que va disminuyendo con el tiempo. Nosotros hicimos un trabajo que mostramos en el cual obesidad en los trasplantados era el 12% y sobrepeso el 21.2% en nuestra población de adolescentes, que había una cierta diferencia, pero que no era significativa con los adolescentes solos. El hígado graso muchas veces constituye un seguimiento de algunos tipos de enfermedades, pero puede ser la continuación de la obesidad y sobre todo el sobrepeso. Esas son imágenes de hígado graso, y ahí Emily Pirito demostró recientemente que durante el primero o segundo año en el post-trasplante había casi el 31% de los hígados grasos. Pero este 31% no se ve refrendado en el largo tiempo de seguimiento, siendo la obesidad, digamos, relacionado más a la ganancia, el hígado graso más a la ganancia de peso exagerada de los corticoides que tuvieron durante los primeros tiempos. Esta es una gráfica igual, y unas palabras para hablar de evolución neurocognitiva. Todos sabemos que los pacientes trasplantados en el largo tiempo tienen una alteración neurocognitiva que va de un coeficiente en general bajo, casi en el 40-50% de los pacientes, y que de un trabajo que hicimos de 9 pacientes, 4 presentaban disfunciones y 12 pacientes, casi el 57%, expresaban trastornos del lenguaje expresivo, aritmética, apraxia, visoespacial, motricidad fina, algunos trastornos que se veían posteriormente. Y eso se ve claramente en este trabajo, que todos los pacientes trasplantados menores de 1, sobre todo de 1 año, o menores de 2 años, los pacientes tenían mayores trastornos del neurodesarrollo. Y es similar este concepto a la atresia biliar, que tenía el 50% de scores bajos, y esto significa que estos pacientes son casi todos, gran parte de ellos, atresia biliares, y estos trastornos neurocognitivos persisten en el largo tiempo. Esto está relacionado también con alteración, digamos, del funcionamiento social y fundamentalmente escolar de los pacientes trasplantados. Y este es un trabajo muy interesante también, que ya es un trabajo visto de adultos, que llegaron ya adultos y tiene 30 años de trasplante, en el cual se puede observar que el 20% de aproximadamente estos pacientes a 30 años de trasplante tenían estas alteraciones emocionales, depresión, ansiedad, tenían varias alteraciones funcionales, pero también lo interesante que tenemos una adherencia
pobre adherencia o mala adherencia más baja, es decir, eran mejores adherentes, que eran los adolescentes. Es decir, que la adolescencia en estos pacientes que ya habían pasado a adultez, bueno, era mejor que los que presentaban los pacientes en su adolescencia. En conclusión, la sobrevida al trasplante ha ganado el 80-85% en más de 20 años. Hay diferentes complicaciones, efectos adversos en el largo tiempo. Hay un riguroso seguimiento a través de los años, son necesarios. Y la transición a la vida del adulto espera un paciente con su salud física, emocional, social plena y apta para enfrentar nuevos desafíos. El futuro, bueno, todo lo que tenemos, qué hacer los próximos años, cómo cuidar a los pacientes, trabajo, cobertura sanitaria, abuso de sustancias, droga, alcohol, valoración de la felicidad, vivir con un trasplante o la búsqueda de la inmunotolerancia. Bueno, muchas gracias y estamos prestos para la discusión y los comentarios. Y recuerden que la saga continúa. Bueno, muchas gracias Daniel, excelente la exposición, muy completa. Así que Rosita, si querés, comenzamos con las preguntas, que veo que hay algunas ya. Así es, ya hay algunas preguntas. Bueno, primero Y con tenemos las doctoras, con Sandra, Carola y Verónica, por supuesto, el panel ¿no? El panel reactivo. Así Sí, sí. es. Bueno, Sandra primero, bueno, agradece por las presentaciones. Y la pregunta es si recomiendan la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en los pacientes post-trasplante hepático. Sí, está indicada y de hecho se aplica. Son pacientes que reciben esta vacuna. Sí. Así es. Bien, la siguiente Perdón, pregunta Rosa, es... ¿puedo comentar algo? Claro que Sí, sí. como no. Mirta, ¿algún esquema en particular y algún tipo de vacuna en particular? Nosotros, acá en Uruguay los niños se vacunan solo con Pfizer, pero no en todos los lugares de Latinoamérica se usa una vacuna de tipo ARN, ¿no? Y el esquema, los infectólogos también recomendaron distinto esquema para niños trasplantados que para los niños que no eran trasplantados. Entonces, no sé si hay algo, tú que estuviste revisando. No, aquí no hay nada publicado, por eso es lo que se dice. Bueno, se está haciendo la experiencia y hay que hacer estudios prospectivos para valorar un poco cuál es mejor, pero en este caso es la que tenemos. En este momento tenemos Moderna y bueno, es la que se aplica. Bien. Pero, ¿Y pudieron tener alguna experiencia, perdón, los con respecto inmunosuprimidos? No, digo, ¿pudieron tener alguna experiencia tal vez con relación a los que no se vacunaron versus los que sí se vacunaron? Si tal vez tuvieron mayor sintomatología o mayor requerimiento de internaciones los pacientes que no se vacunaron. No, los que se vacunaron tuvieron infección, pero muy post-trasplante hablamos, ¿no? Sí. Una infección muy leve. La experiencia de los pacientes infectados post-vacunación fue muy leve. No tengo, no fue preocupante ni para nada, al contrario, y de corta evolución y sin demasiada sintomatología respiratoria. Bien. Sí, un aspecto a tener en cuenta que apoya la vacunación, ¿no? Lógico. Si es que alguien tiene alguna preocupación sobre tal vez los efectos adversos o tal vez sobre la capacidad inmunogénica de esta vacuna en los pacientes post-trasplantados, está avalado y ha habido buena respuesta, ¿no? La mayoría no, eso es lo que ha podido observar con los pacientes de seguimiento. Exactamente. Bien, ¿quieren que pasemos a la siguiente pregunta? ¿Sí? ¿Alguna sugerencia de manejo de pacientes con plaquetopenia asociados a tacrolimus, donde se descartó ya una patología hematológica? A ver, el tacrolimus tiene muchos efectos adversos, ¿sí? En realidad, cuando uno tiene una plaquetopenia y está con tacrolimus, no sería una de las primeras manifestaciones de efectos adversos a la plaquetopenia en el tacrolimus. Entonces, si yo tuviera un paciente con plaquetopenia, estaría bastante preocupado
de pensar que no tenga algo hematológico, pero también hay diferentes cosas que pueden pasar en el paciente trasplantado, como por ejemplo puede haber trombosis que pueden causar plaquetopenia, es decir, por consumo, puede haber infecciones, puede haber muchos elementos que pueden hacerse. En general, cuando uno tiene plaquetopenia secundario como efecto adverso por el tacrolimus, lo que tiene es plaquetopenia y leucopenia también, no solo plaquetopenia. Así que justo es un tema bastante complejo hablar de plaquetopenia, y creo que el tacrolimus puede tener efectos adversos lo mismo, pero tenemos muchos elementos para descartar la plaquetopenia antes de relacionarla al tacrolimus. Bien. Bueno, continuamos con otra pregunta. En relación a la experiencia y la literatura, ¿qué casos usaría profilaxis antifúngica o se recomienda de forma rutinaria en el post-trasplante inmediato? No, rutinaria no, en un paciente que evoluciona favorablemente y que no tiene demasiadas complicaciones. Ahora, cuando tenemos un paciente que arrastra una serie de complicaciones que pueden ser desde alteraciones, complicaciones de la vía biliar o vasculares o infecciones recidivantes, bueno, entonces ahí sí uno puede pensar en profilaxis, pero no rutinariamente. Algunos centros hacen rutinaria profilaxis en las fulminantes, en el post-trasplantes, pero eso va por cada centro, no porque haya algún consenso al respecto. Ahí la doctora Verónica Botero levantó la mano, parece. Hola, doctora. Hola a todos. Sí, en cuanto a eso de la profilaxis antifúngica, por ejemplo, nosotros sí lo usamos en todos. Y la verdad, ha ido bien porque en algún momento vimos que nos disminuyó la incidencia, sobre todo de la cándida abdominal. Y nos ha ido bien, la usamos con fluconazol. Y los antibióticos, sí, por protocolo usamos cefotaximia, ampicilina, sulbactam, pero tenemos muy en cuenta los hisopados. A todos los pacientes los tamizamos, por lo que hablabas del problema con los gérmenes multiresistentes, sobre todo con los niños con los CAISAI fallidos, que han sido con colangitis a repetición. Esos niños generalmente llegan colonizados. Perfecto. Bien, ¿y la profilaxis con fluconazol la harían cuánto tiempo? Pues generalmente la dejamos hasta que se quite el dren perihepático abdominal, que es en los primeros 5 días. Bien, y si el paciente, por ejemplo, tiene algún tipo de complicación vascular o biliar, ¿ustedes le extienden? ¿Tienen alguna indicación para extender un poco más? Generalmente, sí, bueno, primero si tenemos la sospecha, obviamente la dejamos, pero en los niños, hasta que no le quitamos el dren perihepático, que ya no tenga producción, pues, y que tenga el abdomen cerrado, y si le quitamos la profilaxis. Y nos ha ido bien, en realidad. Bien, o sea, ustedes observaron una tasa, una caída importante en cuanto a las infecciones fúngicas que antes tenían. Exacto, exacto. Nos Ya ha no. ido. Recientemente hicimos un trabajo de una casuística que tuvimos de 167 niños trasplantados en un periodo de 5 años, en cómo era el comportamiento de los procesos infecciosos en los primeros 3 meses. Después de los nuestros nos quedó súper bonito, pero se infectaron de 167 niños, el 92 hicieron alguna infección, o sea, el 55%, que es muy alto. Fatales no fueron todas, y lo más frecuente fueron los que estaban colonizados por microorganismos multiresistentes. Ese es el problema que yo creo que estamos teniendo todos. Así es. Se está hablando que nos estamos enfrentando hacia una nueva pandemia de los organismos multiresistentes, porque van increciendo y cada vez se agotan más las alternativas terapéuticas, ¿no? De acuerdo, doctora. Realmente, bien. ¿Y alguien que quiera opinar con respecto a que no usan profilaxis? ¿Qué tal les ha ido o qué tasa tal vez tengan cuantificada de infecciones fúngicas sin utilizar profilaxis? Puedo un comentario. Nosotros no hacemos profilaxis fúngica, salvo depende del paciente y el tipo de cirugía y el tipo de paciente que tenemos,
y se ha tenido mucha intervención desde el punto de vista intestinal y eso. El problema que el fluconazol, digamos, en las etapas tempranas, digamos, puesto, hay dificultad para el manejo de la inmunosupresión, porque el mismo hace que aumenta mucho la inmunosupresión, y en la etapa esa, te pregunto, Verónica, a vos, ¿cómo manejan la inmunosupresión? Porque a veces tienen niveles muy altos de tacrolimus y eso hace caída del filtrado renal y complican un poco las cosas. Y por eso habitualmente cuando nosotros ponemos mucho fluconazol a muchos pacientes que tienen intervención complicada, sobre todo los pacientes digamos muy pequeños, que tienen a veces patología abdominal, como las atresias biliares y eso, pero el manejo con la inmunosupresión es bastante complejo. Doctor, mira que generalmente nos ha ido bien y monitorizamos bien los niveles. No hemos tenido problema y pues cuando la hace el compromiso renal, también hemos revisado en la casuística nuestra, no tenemos falla renal en ningún paciente hasta ahora, en los seguimientos que hemos hecho a 5 años. No, en los que van adultos, pues no lo sabemos, pero mira que nos ha ido bien. Lo que sí somos muy juiciosos y es que en los pacientes de riesgo, de entrada les empezamos inmunosupresión doble, tacromicofenolato para poder tener niveles más bajitos y evitar ese tipo de complicaciones como tú dices, y nos ha ido bien. Y más adelante, cuando el niño esté mejor y ya baje, pues baje el riesgo, ya no tenga ningún otro medicamento como los azoles o lo que sea, lo que hacemos es que quitamos el micofenolato y se quedan solo con el tacro y bien. O sea, no es que lo continuemos siempre en la inmunosupresión doble, sino que en los niños que no queremos tener niveles tan altos por la toxicidad, pues les empezamos también micofenolato para que no nos van a hacer rechazo ni nada y luego lo quitamos y bien. Ahí levantó la mano Carola, me parece. Sí, muchísimas gracias a los dos por las excelentes exposiciones. Y Mirta, quería preguntarte, sobre todo los pacientes con atresia biliar, que son chiquitos, que tienen esa evolución tórpida, el esquema de vacunación se nos va complicando mal. Se va atrasando, está con colangitis y esto, y bueno. En el paciente cirrótico, la respuesta a la vacuna y la respuesta inmunológica esperada, ¿es adecuada? ¿Tenemos que hacer algo especial, alguna medida, algún control en el post-trasplante? Mira, en realidad se carecen de muchos estudios a nivel pediátricos en cuanto a la evaluación de la vacunación. Hay estudios hechos en adultos, uno que es un metaanálisis donde habla, es decir, por un lado sabemos que el cirrótico tiene una alteración de la inmunidad innata y la adaptativa, o sea que tiene un déficit inmunitario. Por lo tanto, uno piensa Toma, ponelo ahí en la bolsa, paradito. Como en el ciclo normal. Hay un estudio hecho en adultos, es decir, sobre un metaanálisis de 11 estudios, donde evaluaron un gran número de pacientes, cerca de 1000, pero analizaron solamente la seroconversión a la vacuna de la hepatitis B. Y se vio que con dosis simples, en adultos, había una seroconversión del 38%, con doble dosis del 50 y pico, pero no llegaba al 90, que es el del inmunocompetente. Lo que pasa es que se considera que las limitaciones de esto es que se investiga solamente la inmunidad humoral, y no se sabe qué participación puede tener en estos pacientes la inmunidad celular, donde puede haber el tema de memoria y demás, y puede generar protección. O sea que ya te digo, hay pocos estudios, no hay estudios pediátricos, no hay estudios. Lo que más se hizo en pediatría es encuestas a grupos, y entonces se iban viendo un poco qué vacunas le daban, qué resultados tenían, pero son encuestas, pero no estudios prospectivos como se pueden hacer en adultos con una metodología adecuada. Entonces se plantea como que es una necesidad investigar en adultos un poco esto. Y la respuesta, lo mismo que en el post-trasplante. ¿Cuándo empezar a vacunar? No hay un consenso. Muchos empiezan a vacunar después del primer mes, otros, cuando hicieron una encuesta, otros empezaron después del tercer mes, y la mayoría después del sexto mes, porque consideran que hay menor inmunosupresión y posibilidad de seroconversión. Y lo mismo que con las vacunas a virus vivos.
Hay Sí, centros que... el doctor Costabuta hizo una pregunta también, si tenías Claro. experiencia con vivos atenuados. Y... Yo no tengo experiencia, no la indico en el post-trasplante, trato de indicarla en el pre-trasplante. Pero se habla de que hay algunos centros que le indican, y sin complicaciones. O sea que también se espera un estudio multicéntrico, extenso, donde nos pueda dar una respuesta. Y también lo que se dice, que ahora, frente al advenimiento del tema de las infecciones prevenidas por bueno, como sabemos el brote de sarampión, por ejemplo, sería ilícito indicar una vacuna antisarampionosa atenuada, a virus vivos atenuados, en pacientes trasplantados, porque sabemos que puede ser muy grave la infección adquirida luego del trasplante. Entonces son todos comentarios que vienen surgiendo de la bibliografía reciente, pero que no hay estudios valederos como para respaldarnos, ¿no? Muchas veces depende de cada centro. Muchas Bien. gracias, Marta. Tenemos una pregunta con respecto al paciente post-trasplante hepático por hepatoblastoma, que tiene compromiso de la vena porta, irresecable, sin metástasis, que recibió quimioterapia, que tiene un CMV IgG positivo, receptor donante, que sugieren sobre el uso de ganciclovir post-trasplante inmediato, ante el hecho de que el paciente estuvo con quimioterapia un mes antes del trasplante. En principio, tener IgG positivo significa que ha padecido de citomegalovirus y es un portador de citomegalovirus. En ese caso, si yo tengo dos formas: tratar al paciente con ganciclovir o valganciclovir, tratarlo o estudiarlo para saber si el paciente está cursando con una infección además. Para estudiarlo tendría que hacer una PCR y carga viral para CMV. En ese caso, por supuesto, que estaría indicado el tratamiento con valganciclovir. Y en el caso del paciente que está con un IgG y ha sido porque ha tenido citomegalovirus positivo en el pasado, la protección, no hay una relación de protección con valganciclovir, por lo menos yo no conozco que se lo proteja con valganciclovir en la medida que yo no tenga cargas virales aumentadas o tenga algún cuadro, porque estos son IgG, y bueno, es cierto que puede haber reactivación posterior con la inmunosupresión, y es cierto que puede haber el manejo diferente, pero por que tenga un IgG, yo no haría este tratamiento. Bien. No sé si, por ejemplo, Verónica, Mirta, ¿qué opinan? Comparto lo que tú dices, doctor, totalmente de acuerdo. Sí, por ahí tal vez me permito hacer un comentario. ¿Puedo hacer un comentario? Un poco están hablando de, un poco la idea de hablar hoy es hablar del seguimiento de los pacientes trasplantados en el largo tiempo. Están hablando de patología muy aguda y muy severa en este caso. Por ejemplo, un hepatoblastoma. A mí me parece bárbaro lo que están, pero sería interesante que pensemos un poco en la patología más crónica, en la patología más a largo tiempo, que es lo que le pasa. Por ejemplo, Verónica hizo un comentario que es muy interesante, pero la literatura dice otra cosa en relación al seguimiento a largos años de la enfermedad renal, como hay una caída de la función renal con largos tiempos y está relacionado a la inmunosupresión prolongada. Ella hace un comentario muy interesante que dice que durante los primeros años no encuentran digamos, caída del filtrado renal, y por supuesto puede estar muy vinculado a cómo fueron tratados los pacientes en la etapa, digamos, aguda del trasplante, qué enfermedades llevaron al trasplante, si tenían ya enfermedades crónicas renales, o está dependiente de qué inmunosupresión y cómo la trabajaron.
Bueno, esos son comentarios muy interesantes para ver el seguimiento y cómo se estudia en el seguimiento de la enfermedad renal posterior. A mí me parece que sería bueno que en la próxima etapa, digamos en el próximo webinar, nos planteemos ese tipo de incertidumbres en el largo tiempo. Por ejemplo, nadie hizo una pregunta que cuando a mí me tocó por primera vez resolverla, no supe resolverla, y la hablé con los ginecólogos. Dicen que todos los adolescentes trasplantados deben recibir vacuna anti-HPV. Y yo realmente no sabía, porque esos son virus atenuados, y no sabía qué tipo, y bueno, ahora vacuno a todos los adolescentes y nunca ha pasado nada, y se vacunan normalmente, pero hay muchas preguntas que aparecen, como que ahora ustedes saben que la vacuna Sabin no está indicada en los pacientes trasplantados, y se debe dar la vacuna Salk en los pacientes. Pero cuando uno vacuna Salk, vacuna a la familia también con Sol, porque si vacuna a los con Sabin, la Sabin se elimina por materia fecal y puede haber, digamos, este tipo de contagio también. Entonces, esas preguntas me gustaría que en un próximo webinar busquemos y dialoguemos sobre eso. Carola tiene levantada la mano. Justamente Daniel iba a comentar que el nombre de este encuentro, que era una cuestión de todos, incluye también a los pediatras que siguen a estos niños, porque Sí. hacer los controles de PA más frecuentes, conocer la complicación que pueden tener de función renal o las complicaciones de alergia, en realidad posiblemente tuviéramos que expandir el conocimiento, porque son pacientes que en un centro de trasplante se controlan cada tantos meses. Y puede ser que un pediatra favorezca o ayude a cubrir más el control de estas complicaciones que están en la vida cotidiana, la parte de desarrollo neurocognitivo, cómo les va a los chicos en la escuela, ¿verdad? En la parte del aumento de peso, controles en el centro de trasplante más espaciado, posiblemente dificulten. Además, nos pasa a nosotros acá en Uruguay que lo que podemos seguir es exclusivamente lo vinculado al trasplante, pero si tiene problemas de aprendizaje o el problema de control para el sobrepeso y eso, no nos permiten controlar ese tipo de cosas. Entonces, escuchándote, se me hacía como muy claro la necesidad de expandir el conocimiento más allá de la especialidad. Es fundamental, el rol del pediatra es fundamental. Aparte, uno tiene que trabajar también, como trabaja en equipo, también el rol del infectólogo es fundamental para hablar de las infecciones. Si el pediatra está alejado, también, frente a su eventualidad, a veces consulta a un infectólogo infantil, frente a un chico trasplantado que presenta una infección. O sea que la multidisciplina es muy importante acá en este tema, ¿no? Y expandir, como decís vos, expandir un poco la... Verónica me contaba hace un tiempo atrás de la cantidad de pacientes con esofagitis eosinofílica que tienen. Cuando uno habla con los gastroenterólogos y dice, bueno, pacientes con esofagitis eosinofílica son capítulos de la gastroenterología, que todo el mundo quiere hablar de la esofagitis eosinofílica, y hay más pacientes con esofagitis eosinofílica en los pacientes trasplantados que en los pacientes habituales, digamos, que uno puede ver. Y ¿es igual el manejo de un paciente con esofagitis eosinofílica trasplantado que un paciente no trasplantado? ¿Cómo es el tratamiento de los mismos? ¿Se tiene que eliminar el tacrolimus y pasar a micofenolato? Tiene que ser como, por eso digo, esas son discusiones que tenemos que tener. Verónica, ¿qué contás de eso?
A mí, eso, ¿se acuerda, doctor, cuando hablamos? Es que ese tema particularmente me encanta, porque si tenemos una casuística de 17 niños, en un periodo, no recuerdo en este momento cuánto, que lo hice con la doctora Manuela Laya, la alergóloga inmunóloga pediatra aquí, niños trasplantados con esofagitis eosinofílica. Los manejamos igual, pero de ellos hasta el 40% tenían alergia alimentaria. Y más que la leche, era a la lenteja y a los granos, que nos llamaba la atención, como pasa en los niños no trasplantados, que hacen principalmente alergia a los lácteos y a la proteína de la leche. De esos los manejamos sin tener que quitar el tacrolimus, pero sí quería contarles y ver qué experiencia tienen, porque tengo 4 pacientes que hicieron una dermatitis atópica severa y me tocó cambiar los averolimus, porque definitivamente no mejoraron ni unas urticarias. Entonces, y una de ellas, que la piel parecía una ictiosis, estaba impresionante y se sobreinfectaba, en cuestión de un mes era otra paciente. Impresionante. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo he tenido manifestaciones alérgicas en los pacientes de diferente tipo. Hasta he tenido alopecias areatas, que son alopecias inmunomediadas también, que cuando uno le baja la inmunosupresión y le pone corticoides hasta mejora, pero como mejora mucho los fenómenos alérgicos. Y las dermatitis y los eczemas atópicos son muy severos en muchos pacientes. Días atrás, en una reunión con Fernando Álvarez, él planteaba que uno de los grandes comentarios que se hacía en el grupo de Montreal era que cuando estos pacientes eran hasta amenazantes de la vida, ellos suspendían directamente el tacrolimus. Y suspendían, muchos pasaban a ciclosporina y otros pasaban a otro tipo de medicación como el micofenolato y todo lo demás. Así que bueno, es una muy interesante tema. Y otra pregunta de aquí a todos, aprovechando a mis colegas, ¿qué tanto están usando el everolimus en los niños? Porque, por ejemplo, esos pacientes con alergias alimentarias o todos estos que les conté, los tengo. Los que ya llevan 10, 12 años de trasplante, que por lo que haya que hacerles tienen una biopsia hepática y están con algún grado de deutopenia, también les estoy haciendo switch, o los dejo con inmunosupresión combinada, como lo usan y está reportado en muchos adultos, y me ha ido bien. Pues entonces, pues es que de eso no hay mucho reportado, pero pues en adultos sí que lo usan y hay muchas publicaciones, y en niños grandecitos lo estoy haciendo y me ha ido mejor. Y el último comentario que hablaban ahorita del COVID, que nosotros COVID severo nunca tuvimos en niños, pero sí nos ha pasado en unos 3 pacientes que tenían una elevación persistente de transaminasas y 10, 15 veces el valor normal, que terminaron en biopsia, no mostraba rechazo, no mostraba nada y fueron mejorando en el tiempo. No sé si a ustedes también les pasó. No. ¿O qué experiencia? No. Acá hay un comentario de Alejandro que dice que en el grupo de Montreal han encontrado una relación interesante entre el aumento de los niveles de IgA, uso de tacrolimus y caída del filtrado glomerular, como si fuera esos depósitos de IgA que hacen los glomérulos, y probablemente relacionado al aumento de la permeabilidad intestinal y especialmente los 2 primeros años de vida. Sí, eso era el comentario que hizo Fernando Álvarez, que está trabajando el hijo de Alejandro también en ese tema, y bueno, son tantas de las cosas que hay que ir aprendiendo en el largo tiempo, ¿no? Lo que antes se pensaba, que el glomérulo estaba afectado como todo bloqueado, por ahí esto está viendo por este aumento exagerado de IgA. Pero bueno, son temas que será muy interesante de seguirlo debatiendo. Para un futuro webinar. Así es. Yo les tengo una consulta. En el postrasplante alejado, cuando el paciente se vuelve a inmunosuprimir, ya sea porque tiene un rechazo o tal vez porque entró con una patología, entró en un estadio oncológico, le hicieron un diagnóstico oncológico, PTLD o cualquier otro tipo de tumor y está más inmunosuprimida en este contexto por la quimio, ¿ustedes recomiendan
volver a hacer profilaxis, por ejemplo, en estos pacientes con trimetoprim sulfa para neumocitis? ¿Se lo considera como inmunosuprimido como el post-trasplante inmediato? No, yo no lo escuché la pregunta. ¿No lo escuchó? No, estaba leyendo ¿escuchaste la pregunta, Mirta, vos? No, lo escuché cortada. Ya, la pregunta es si ustedes en el post-trasplante alejado, si el paciente se vuelve a inmunosuprimir de forma importante, como por ejemplo con un rechazo, si ustedes al paciente le vuelven a recomendar profilaxis como por ejemplo para neumocitis. Quiero ver si lo recomiendan. No, sí. Tratas un rechazo como cualquier rechazo, ¿no? Claro, pero aunque esté más inmunosuprimido, no se lo considera como en el post-trasplante hepático inicial, ese estadio de inmunosupresión tan importante como para... No, vos- Rosa María, no. no. Cuando un paciente está trasplantado, se hace el tratamiento de profilaxis del neumocitis. Antes lo hacíamos un año seguido, después se vio que era demasiado y que entonces se dejó 6 meses y hay gente que hace el tratamiento durante 3 meses, que es cuando más inmunosupresión tiene. Pero esto, si tuviera un rechazo severo, no por eso tenés que volver a colocar tratamiento de profilaxis. Acá hay una pregunta de pacientes con Epstein-Barr virus, que es una pregunta interesante. ¿Cuál es el valor de corte de la carga viral para comenzar a bajar su inmunosupresión y cuándo se me fue? Carga de inmunosupresión y cuándo es necesario profundizar con imágenes. No sé si alguien quiere contestar. Verónica, Carola, Mirta, Miriam. Mirta, tú que estuviste con el tema y la presentación, que además señalaste que no hay consenso con respecto al seguimiento y todo eso, es interesante la pregunta. A ver, ¿me la repetís, por favor? Que no... Sí, ¿cuál es el valor de corte de carga para decidir bajar la dosis de la inmunosupresión? ¿Y cuándo decidirías hacer estudios de imágenes al paciente? Bueno, la primera te escuchamos todo entrecortado, Mirta. Tenés una carga elevada. No tiene. Después, nivel de corte no existe desde el punto de vista bibliográfico, no hay consenso sobre el nivel de corte, eso depende de cada centro. Y las imágenes, si persiste elevada la carga viral y empieza con manifestaciones, a veces adenomegalias, o diarrea, o algún tipo de manifestaciones extrahepáticas, tenés que recurrir a las imágenes para hacer diagnóstico, y eventualmente al diagnóstico histológico, donde uno recurre, si podés tratar de estudiar un ganglio, una adenomegalia, o una biopsia hepática si hay compromiso hepático, o intestinal, si hay compromiso intestinal. ¿Y tú con qué carga viral, con cuántas copias o unidades decidís empezar a bajar? Yo en cuanto empieza a incrementarse la carga viral encima de lo normal, ya empiezo con la reducción de la inmunosupresión. Y así lo voy siguiendo. Si la inmunosupresión con eso controla, bueno, trato de ver un poco, es un balance. Como siempre, la inmunosupresión es un balance. Igual en el seguimiento, yo trato de bajarlo al máximo la inmunosupresión con un hepatograma normal, lógico. Pero si la carga se incrementa por encima de 1000,
y ya aparecen, también la parte clínica es muy importante, no es solamente la carga viral, sino la parte clínica, las manifestaciones generales, si el chico tiene fiebre, si el chico tiene adenomegalia, en el examen clínico empiezan a aparecer manifestaciones que te orientan hacia la búsqueda de una imagen. Y ahí después la biopsia, es decir, el estudio histológico, que te confirma el diagnóstico. Y ahí la necesidad de implementar el rituximab, que es la droga que actualmente da mayor resultado en estos pacientes. Tenés que ver el tipo de síndrome linfoproliferativo, si es monomorfo, polimorfo. Es decir, muchas veces manteniéndolo con una carga viral, con una inmunosupresión baja, uno puede tener un seguimiento adecuado de los pacientes, sin tanto riesgo. Excepto que aparezca un rechazo, y bueno, ahí ya... Daniel, hay una pregunta de Alejandro. ¿Querés contestar algo de esto? No, a mí me parece que es fascinante el Epstein-Barr virus. Desde que apareció el Epstein-Barr virus, cambió mucho de las cosas. Yo creo que, como dice Mirta, cuando uno ve cargas virales del Epstein-Barr virus, hay que saber que las cargas virales del Epstein-Barr virus, justo en el periodo que más tienen el Epstein-Barr virus, son el periodo de entre 1 a 5 años, que son las infecciones más habituales de los chicos con Epstein-Barr virus. Y a veces la reactivación del Epstein-Barr virus, cuando están inmunosuprimidos, hace aumentar la carga viral, y la carga viral es oscilante. A veces tienen 2000, 3000, después bajan a 1000 y después se negativizan, después vuelven a tener 2000 y 3000, y nos vuelve loco el seguimiento del Epstein-Barr virus. Lo que sí hay que tener presencia, que cuando la carga viral es sostenida y aumenta, pero sobre todo que es sostenida, ahí hay que tener fenómenos de estar atentos, como dice Mirta, si aparecen algunas cosas clínicas que dan sugerencia que tienen que avanzar el estudio. Hay en la medicina, digamos, personalizada o de precisión, hoy va a ser muy importante el estudio del Epstein-Barr virus, porque el estudio del Epstein-Barr virus se puede buscar el genoma del Epstein-Barr virus que está afectando, y hay un tipo de Epstein-Barr virus que es el Epstein-Barr virus que provoca proliferación, y hay otro que por más que aumente no hace digamos, la proliferación. Entonces, en el avance, cuando yo conocí el Epstein-Barr virus, lo conocí con la fijación de complemento, IgG, IgM y todo lo demás. Después lo conocí con la PCR, ahora lo conozco con cargas virales, pero probablemente en un futuro, pero no muy lejos, bastante cercano, porque tendrían que tenerlos todos los centros cuando tienen esto, es el estudio genómico del Epstein-Barr virus, para preocuparnos. Cuando el virus tiene el cuadro genético de ser proliferativo, ese es el que más va a dar la preocupación, y no tanto ya la carga viral. Pero bueno, ahí Verónica levantó la mano. Una pregunta, también hay que tener en cuenta las cargas virales según la forma de medición, porque cambia mucho cuando es en unidades por mililitro o a copias por mililitro el punto de corte, y como decían las doctoras, no hay un sistema, pero no son equiparables. Entonces uno tiene que ser muy juicioso cuando le cambia, porque no tienen nada que ver. Por lo menos nosotros aquí, cuando es en copias por mililitro, lo consideramos mayor de 10.000 como un valor que hay que tener en cuenta para ir bajando la inmunosupresor y estar pendiente. Pero cuando es en unidades por mililitro, es mayor de 400 y no nada que ver. No sé ustedes qué punto de corte utilizan, porque es que no hay nada escrito de eso, como decían ahora. En copias utilizaste 10.000, pero... Sí. Nosotros hemos hablado muchísimo con los infectólogos sobre ese tema y dicen que no hay realmente una equivalencia o que se pueda hacer, entonces por eso usamos copias, pero no con mucho por debajo de 10.000, digo, nos preocupamos, no llegamos a ese valor tan alto, pero con los infectólogos que...
Yo ahí es uno de los usos que le doy el everolimus, Verónica, por ejemplo, cuando tengo cargas virales altas y bajo bastante la inmunosupresión con el tacrolimus, para que baje la inmunosupresión le agrego el everolimus, porque la característica del everolimus que tiene, igual que el sirolimus, es antiproliferativo. Y entonces mejor, uno tiene a veces más infecciones con el everolimus, pero le bajo. Y muchos de estos que agregado al tacrolimus, que bajo la dosis de la concentración de tacrolimus sérica, con el everolimus a veces se estabilizan el Epstein-Barr virus. Ok. Daniela, hay una pregunta de Alejandro, y de repente si les parece que ya se está haciendo tarde, después vemos. Dice... No, doctora, lamento de Miriam. Miriam debe ser ya, para Miriam debe ser, el horario ya debe ser. No, 12:30, ¿Qué horario pero es, Miriam? estoy todavía... No porque vos estés, sino son 2:30 de la noche. Hay que Sí, respetar sí, a sí. Miriam también. Me Sí, alegro no, mucho no. que estemos reunidos, No, pero está discutiendo muy y hablando interesante la de discusión y bueno, pero sí, podemos ir dándole esto. ya Rosita, si querés leer una o dos preguntitas más y ya le damos el cierre a la reunión. Acá Alejandro dice, ¿querés leerla, Rosita, para que no Sí, sea no hay yo? problema. Bueno, la pregunta es para usted, doctor Agostino. ¿Cree que el deterioro cognitivo que experimentan algunos pacientes y que es persistente en el largo plazo nos debe impulsar a considerar la oportunidad del trasplante más precozmente, particularmente en los niños con atresia de vías biliares? Bueno, conociendo a Alejandro, le tengo que contestar que sí, pero depende. Sí, pero depende. ¿Qué cosa? ¿Por qué digo? Porque yo creo que si, como se mostró en las gráficas y en los estudios, los pacientes que más trastornos neurocognitivos llevan en el post-trasplante son los que son trasplantados en la etapa más chico, de menores de 1 año. Y después le siguen los menores de 2 años. Si yo los trasplanto temprano, digamos, muy temprano, el trasplante le va a generar un trastorno, digamos, del desarrollo probablemente en los 2 primeros años. Pero depende del paciente, porque si el paciente está severamente enfermo, prefiero trasplantarlo, porque va a tener recuperación más rápida trasplantándolo que persistiendo a un paciente que lo puedo mantener en mejores condiciones para que sus conexiones sinápticas y eso vayan evolucionando mejor en el tiempo y lo trasplantarlo más tarde. Pero, bueno, es mi comentario, pero no sé, Alejandro, si tenés un comentario diferente o es... Si le pueden dar el micrófono también. Sí. Verónica levantó la mano, parece. Sí, Pero, Verónica. otra vez. La puedo disminuir, no sé cómo. Esperen, perdón. Ahí está. No la había quitado, perdón. Bueno, muy bien. Bueno, ¿no le podemos dar la palabra al doctor Costaguta? El micrófono, No. tal vez, si quiere. Pero está diciendo que claro, que es una situación compleja, como todos sabemos, un paciente con atresia, hay que elegir el mejor momento para realizar el trasplante, sobre todo antes de que haya un deterioro a nivel de múltiple, ¿no es cierto? Así que es una situación compleja, pero el aspecto neurocognitivo es uno de tantos aspectos que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, ¿no? Bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y si no ya podemos dar por terminada la reunión, que fue muy interesante. Hubo en un momento hasta 51 participantes, así que fue muy buena la convocatoria y bueno, muy interesantes las participaciones tanto de la doctora Sioca, el doctor Agostino,
de Verónica, de la doctora Verónica Botero y Carola López. Así que muchas gracias a los 4 y muchas gracias a todos los participantes, a Rosita, a la doctora Machado, que ha estado muy activa en la preparación del webinar. Y bueno, ojalá se repitan muchas de estas reuniones que nos sirven a todos, son muy nutritivas para todos. Y recordemos entonces el 8 de diciembre que va a desarrollarse el segundo webinar sobre trasplante hepático. Muy Así bien, que bueno, muchas gracias. gracias a Muchas todos. gracias a todos. Gracias, muchas Que gracias. descansen.